La adicción a fármacos recetados es una condición provocada por el abuso en el consumo consciente de medicamentos sin seguir el esquema de dosis en cantidad y tiempo. De igual forma se considera en situaciones en las que se usan los medicamentos con la finalidad de modificar la percepción o las sensaciones sin que exista una enfermedad que curar. Los medicamentos más comunes de los que se suele abusar son los opioides, que son relajantes, y en casos alucinógenos, depresores que tranquilizan y dan sensación de bienestar, y los estimulantes, que son los que dan la sensación de empoderamiento y energía. Se obtienen de forma ilegal y en muchos casos intentando engañar a algún doctor para que éste entregue una receta, ya que muchos de los medicamentos antes mencionados no se venden, o mejor dicho, no deberían venderse sin receta, al igual que por los puntos de venta del narcotráfico. Se alcanza el grado de adicción cuando las personas se vuelven dependientes de la sustancia y no pueden dejarla, tanto por incapacidad psicológica, con la cual me refiero a todos los elementos que conforman parte en la mente del adicto para mantenerlo en estado de consumo constante, como por los efectos secundarios y malestares que traerá el retirar un medicamento del que el cuerpo ya depende, causando en casos el síndrome de abstinencia. Idil es un medicamento que fue revisado por la FDA y que sirve para tratar la insuficiencia cardíaca. Conforme vaya explicando este caso, te darás cuenta que el término correcto para el título es medicamento racial. Este medicamento, en su fase experimental, redujo un 43% la mortalidad en pacientes de raza negra. Esto, teóricamente, es explicado por la ausencia de óxido nítrico, que es más frecuente en esta población. Cardiólogos expertos no descartan que este medicamento también sea efectivo en otras razas, y de hecho es respaldado por políticos y sociedades de doctores de raza negra. Espero no equivocarme, pero con esto estaríamos hablando de los estragos a la salud que dejó la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. La población que se quedó más cerca a la zona por cuenta propia, debido a su negativa de ser reubicados por el gobierno de la Unión Soviética, tiene una alta incidencia en casos de cáncer de tiroides. Por su parte, los liquidadores, quienes se encargaron de encerrar el reactor en una estructura apodada como el sarcófago, padecen en su mayoría de leucemia y otros cánceres. Aún hoy en día, los estragos de este accidente permanecen, y si alguien se atreve a acercarse sin protección a la ciudad de Pripyat, que es donde se encuentra la central nuclear, tendrá una alta probabilidad de sufrir el síndrome de radiación aguda y probablemente cáncer. La oveja Dolly es el primer espécimen mamífero en ser clonado a partir de una célula de otra oveja en 1996. Su nombre se debe a que, al ser un espécimen nacido a partir de una célula mamaria, los investigadores pensaron inmediatamente en los senos de la cantante Dolly Parton. La oveja logró reproducirse exitosamente con otros machos y tuvo 6 crías. Sin embargo, falleció a los 6 años debido a un contagio de un retrovirus de su rebaño, el cual es muy común en estos animales. Antes de fallecer, Dolly sufría de artritis, lo cual fue teorizado por algunos como un envejecimiento relacionado a que la célula tomada para crear a Dolly pertenecía a una oveja de 6 años de edad, y la esperanza de vida de las mismas es de 12 años. Sin embargo, la necropsia no arrojó resultados de envejecimiento celular. Actualmente Dolly es expuesta en el Museo Nacional de Escocia, estando disecada. Fetus in fetu, o el gemelo parásito, es una condición que se da en un nacimiento por cada 1.000.000, en la que, por un error en la formación, lo que podríamos denominar como un tumor, se desarrolla como si fuera un individuo aparte. Sin embargo, este queda dentro del feto, por lo que ocurre formaciones que parecen ser otro feto, pero incluso algunos doctores indican que no hay realmente una diferencia entre un carcinoma y un gemelo parásito. Sin embargo, esto abre la puerta a interrogantes como ¿qué es la vida desde lo biológico y cuándo se inicia realmente esta vida? Un tema de debate intenso es la realización de pruebas con animales en el campo biomédico, pues por un lado la experimentación con animales no humanos se considera vigente y necesaria a sí misma para un mejor control de productos que llegarán al consumo humano, además de abordar la necesidad y ventaja de los experimentos en condiciones controladas, cosa que es complicada en humanos, o al menos eso nos han hecho creer hasta ahora. Por otro lado, las defensorías de derechos animales defienden el punto de hacer a un lado el especismo y dejar de emplear animales que nosotros obligamos a nacer solo para sufrir y buscar otras alternativas, aunque éstas sean tardías en cuanto a la presentación de resultados. Por un lado, la experimentación en animales ahorra años en el desarrollo de fármacos, pero por otro lado, y más como una recomendación personal, ¿por qué no experimentamos con humanos? A lo que me refiero es, tenemos población carcelaria que, depende del país, puede estar condenada a varias cadenas perpetuas. Esto ahorraría en gastos de investigación, pues en comparación con los experimentos vigentes, cada animal experimental tiene un costo alto con el cual las empresas lucran.
Evidentemente también debemos reducir el uso de la experimentación humana a la población con más altas condenas, pues en países de Latinoamérica es muy común el arresto de inocentes, eso sin contar que deberíamos revisar que el Estado no lucre con la creación de inocentes para ponerlos en venta, porque sí, pequeño Tommy, no importa desde qué país escuches esto, tu gobierno podría venderte por partes si pudiera. Bueno, de hecho lo hace, pero de momento no tocaremos ese tema. Ahora, sé que muchos alegarán por los derechos humanos, pero ¿por qué nuestros derechos como especie valen más que los derechos de otros animales, si en principio nosotros también somos animales? Incluso, ¿qué pasaría si no fuéramos la especie dominante, y los que estuvieran sobre nuestra jerarquía decidieran que sería buena idea experimentar con nosotros no para beneficiarnos a nosotros, sino a ellos? Esta idea no se considera porque atenta a los intereses de esas empresas que se dedican a la venta de animales para experimentación. Claro que aún así serían necesarios animales para estudios en psicología, genética y otras áreas que dependen directamente de una muestra animal pura y la revisión de su desarrollo. Sin embargo, se reduciría el empleo de animales, así sea solo un animal estaremos salvando una vida. Una que estaría lejos de nuestra incesante y estúpida creencia de necesitar alterar el orden natural y de creer ser la especie dominante. Esto lo trato de forma muy específica al terreno de las ciencias de la salud porque no me parece admisible la experimentación animal en otros ámbitos como los cosméticos, que es otra creencia de necesidad estúpidamente narcisista. La constante explotación desmedida de recursos naturales y la contaminación provocada por el humano ha generado que la Tierra esté cada vez más caliente, con inviernos más cortos y veranos más agresivos, mismos que han mermado las capas de hielo en los polos de la Tierra. Estos polos en algún momento se cree que fueron una Tierra que albergó vida en todas sus formas, y por todas las formas estamos hablando también de bacterias, hongos y en un sentido menos rudimentario también virus. Este virus, al congelarse a los polos, se conservan como si se tratara de una cápsula enorme de criogenización. Se teoriza que ahí, a la espera del derretimiento, hay patógenos de las eras jurásicas o enfermedades tan antiguas que serían completamente desconocidas para nosotros y por tanto podrían ser letales. La epidemia de coreomanía de 1518 fue un acontecimiento en el que una mujer identificada como Frau Trofea comenzó a bailar sin parar en una plaza pública, sin causa aparente, a lo que luego se unieron otras personas que al igual que ella no podían parar de bailar y aunque el relato más famoso de este suceso acontecido en lo que hoy es Estrasburgo menciona que hubo diversos decesos por agotamiento, infartos o como mínimo invalidez en las piernas por las horas y días constantes de baile, en 2018 se editó el libro 1518, La fiebre del baile, el cual acompañaría una exposición en el Museo del Louvre en la conmemoración de los 500 años del suceso, donde se menciona que no hubo muertes pero sí desmayos y una que otra convulsión. El origen de esta afirmación nuevamente nos remonta a la ya avejentada propaganda estadounidense basada en desacreditar a sus competidores económicos y militares, llegando incluso a culparlos de sus propios problemas, en esta ocasión contribuyendo al aire xenófobo contra los ciudadanos de la ahora economía dominante. El gobierno de los Estados Unidos se dedicó, a través de sus políticos, a difundir la idea de que el virus fue una creación intencional en un laboratorio de Wuhan, uno de los pocos de nivel 4 de bioseguridad en el mundo. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son las evidencias tras esta afirmación, Proyecto Gato Negro? Y la respuesta es sencilla: ninguna. Por más que los Estados Unidos puso en sus medios de comunicación a supuestos reconocidos patólogos que decían que la estructura del virus era algo fabricado porque su mutación era inusual, porque claro que un virus que está provocando una pandemia tendría que ser inusual, porque sus variaciones aún son desconocidas para nosotros, son precisamente el motivo por el que se salió de control y la prueba de esto es que no teníamos una cura preparada para el virus. Su otro argumento es que el laboratorio de Wuhan, que se dedica a la experimentación con coronavirus, fue el responsable del brote por estar en la misma ciudad, y a pesar de que este argumento es más lógico, debemos saber que China ha sido el epicentro de varios contagios de coronavirus porque es un virus endémico de la zona. Y para finalizar, Estados Unidos, Reino Unido y la OMS solicitaron una investigación exhaustiva sobre el origen del virus, a lo que los mismos auditores de la OMS dijeron que era extremadamente improbable la creación en laboratorio, por lo que Tedros Adhanom y los gobiernos de las naciones antes mencionadas salieron a decir que el estudio que ellos mismos solicitaron y que se hizo con su supervisión no fue lo suficientemente exhaustivo y si no encontraron nada es porque el gobierno chino les estaba mintiendo.
Por último, te pido recordar los hechos del caso Tedros Adhanom contra China, en los que se explicó que Estados Unidos ya sabía del contagio y no hizo nada para proteger siquiera a sus propios ciudadanos. Sin embargo, el gobierno chino no es una perita en dulce. Desde el inicio de la pandemia negligentemente ocultaron el surgimiento de esta, además de que sí podría ser posible que un coronavirus saliera del laboratorio en un trabajador del mismo de forma accidental, porque podrá ser nivel 4, pero como humanos estamos condenados a errar. ¿Tú qué opinas? ¿La teoría de la creación en laboratorio tiene un fundamento lógico por las circunstancias o solo es un intento más de los Estados Unidos por desprestigiar a su competidor y echar más leña al fuego? Te leo en la caja de comentarios. La violencia obstétrica es un tipo de agresión física, psicológica y sexual que se da en los ambientes de servicio de salud en todos los niveles sociales. Consta de amedrentamientos, malas prácticas, humillaciones o directamente el lastimar de forma física o psicológica. Algunos ejemplos son el practicar la cesárea cuando existen las condiciones para el parto vía vaginal sin informarle a la madre o sin su consentimiento, obligar a las madres a parir estando atadas o en posiciones desfavorables, negarles u obstaculizarles el cargar y amamantar al bebé al nacer, las negligencias y omisiones en la atención de urgencias o procedimientos clave, practicar procedimientos sin el consentimiento de la madre como la esterilización y los comentarios despectivos relacionados a la gestación, concepción o nacimiento, ya sea hacia la madre o hacia el neonato. Un ambiente libre de violencia obstétrica es un derecho internacional para mujeres y personas gestantes, protegido por instituciones de diversos países y asociaciones. Lucy Letby es una enfermera y asesina en serie del Reino Unido cuya especialidad fueron las muertes de neonatos inyectándoles insulina y aire. Se cree que en menos de 30 días, iniciando el 8 de junio del 2015, Lucy asesinó a 5 o más bebés y al menos intentó con otros 12 con los que no tuvo éxito, siendo su primer víctima un pequeño de un día de nacido que había sido prematuro y cuya familia era sospechosamente cuestionada de forma notable por Lucy. Luego de esto, Lucy, apenas 28 horas después de la muerte del primer bebé, fue sobre su hermana gemela, la cual fue hallada con los mismos síntomas que su hermanito. La autopsia del primer bebé no dejó dudas sobre la intervención de alguien para matar a los niños. Al igual que con los gemelos, Lucy atacó a otros 4 niños a los que logró quitar la vida, y una revisión exhaustiva de la policía y los médicos del hospital County Rochester encontraron que 12 bebés habían sido saboteados en los tiempos en los que Lucy estaba de guardia. Si bien en el juicio ella se declaró inocente, sus compañeros de trabajo mencionaron que Lucy se notaba bastante atraída a las familias de los bebés antes de que los decesos ocurrieran, además de que se comportaba de una manera muy extraña. Y aunado a todo esto, una prueba más en contra de Lucy fue encontrada en su propia casa, y fue nada más y nada menos que una serie de cartas en las que Lucy escribió: "No merezco vivir. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Soy una persona horriblemente mala. Soy malvada y yo hice esto". Actualmente Lucy Letby se encuentra encarcelada en espera de sentencia. El título del caso lo describe bien, pero la gravedad de esta afirmación se puede hacer aún más evidente con pruebas y mediciones. Por ejemplo, la investigación realizada por Obando Roxana, Mercedes Janet, Aliaga Ruth y Obando Martina durante la pandemia en hospitales de Perú demostró que, de la población de enfermeros de 6 hospitales, al menos el 39.1% presentó indicativos de ansiedad y 24.6% de depresión, ambas relacionadas a la atención especializada en los servicios de enfermedades respiratorias durante la pandemia. Por otro lado, el estudio hecho por Torrecilla Norma, Victoria Micaela y Richaud María, aunque con una muestra más reducida, también encontraron ansiedad en un 71% de su población muestra y depresión en 13%. Según El País, 66% de las enfermeras madrileñas tuvo episodios severos de ansiedad donde más de la mitad barajó la posibilidad de abandonar su carrera y trabajo. Con estos datos no cabría duda de la afectación que sufrió este grupo de profesionales durante la pandemia. Este caso va de la mano con aquellos que hablan del saqueo de tumbas y tráfico de órganos, pues efectivamente, para conseguir un esqueleto humano para estudio que sea lo más preciso posible, a veces los médicos de diversos países han recurrido a prácticas ilegales. Pero también los hay aquellos que solo lo hacen por diversión y por tener algo más interesante que mostrar en su consultorio, tal vez porque su propio título en medicina no les convence del todo o les quedó muy grande. Cada vez que no terminas el esquema de tratamiento,
cada vez que te automedicas con cualquier fármaco, y cada vez que no sigues las instrucciones de tu médico en cuanto a la forma de tomar tus medicinas, estás contribuyendo a que las bacterias en tu interior desarrollen una resistencia a los medicamentos creados para eliminarlas, por lo que no solo puede ser más difícil eliminarlas, sino que éstas pueden propagarse más fácil y causar síntomas más agresivos hasta que ya no haya una forma de tratarlas. De hecho, ha sido así que muchos virus y bacterias han resistido hasta nuestros días, mutando, adaptándose y cambiando para burlar nuestras defensas naturales y artificiales. Las negligencias médicas son errores ya sea procedimentales en conjunto o por el ego desmedido de algún profesional de la salud. Entre estas se pueden remarcar los casos en los que extremidades son amputadas de forma innecesaria o los casos en los que la administración de un medicamento de forma errónea puede provocar secuelas de por vida o causar la muerte, por lo que casos así hay miles y miles. Si quieres saber más acerca de esto, te recomiendo el iceberg de las negligencias médicas hecho por Yoshimitsu Kaleon, y si vas a ver ese video, salúdalo de mi parte. Lo hemos descrito antes, una de las claves del cáncer es que las células cancerígenas no están programadas para morir como las células regulares, e incluso se pueden replicar de forma desmedida, por lo que encontrar la forma de cómo replicar células sanas que no mueran o que puedan regenerarse ilimitadamente sin estragos es una de las formas mayormente conocidas de alcanzar extender nuestra esperanza de vida. Aún no sabemos hasta dónde, pero estudios recientes en animales o basados en animales, como la medusa inmortal, están arrojando resultados ciertamente prometedores.